Vamos allá. Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí con otra de estas píldoras de historia madridista que el bueno de Tomás se conoce al dedillo, que conoce además en primera persona, y es precisamente por lo que estamos grabando toda esta sección de vídeos que podéis tener primero en Doctor J y luego más tarde en J Madridismo de manera completa. Y hoy ni más ni menos que vamos a hablar de un jugador, Tomás, que no voy a decir marcó una época por lo futbolístico, pero sí que dejó huella en el Real Madrid. Y me estoy refiriendo a James Rodríguez y su espectacular fichaje en 2014, cuando nadie realmente sabía o le conocía muy bien y que sin embargo dio muestras de su calidad, pero que desafortunadamente no pudo triunfar en el equipo. Cuéntanos un poco cómo se gestó, Tomás, ese fichaje de James Rodríguez con el Mundial de 2014 como escaparate, en el que él hace un Mundial increíble y de repente, ¡pum!, Florentino dice, hostia, este chaval tiene que jugar en el Madrid. Sí, efectivamente. El Madrid ya buscaba, visto, renovación en el centro del campo, poco a poco, porque hacía falta a más fondo de armario, no solo tener 3 jugadores, sino que muchas veces se jugaba 4-4-2 y hacía falta un quinto centrocampista para rotar. Y James, el Mundial que hizo fue definitivo. Jorge Méndez estaba detrás, le dijo, es buen informador, le decía a Florentino Pérez, este jugador tiene mucho futuro, tiene mucha calidad, lo vas a ver. Cuando vio el Mundial y lo hizo muy bien, que tenía liderazgo, que llevaba el balón, llevaba la dirección de juego, como también vino Kroos el mismo año, dice, pero vinieron juntos y era un jugador, dice, si Kroos dirige, él puede ser interior derecha, interior izquierda, también dirige para rotar con Kroos, y era una calidad inmensa, y entonces dijeron, vamos a por él, y ya desde el Mundial ya se encargaron, fueron a por Kroos y fueron a por James directamente, estuvieron todo el verano y por supuesto Pero que lo consiguieron, ¿no? a todo esto le venía siguiendo el Real Madrid porque, claro, Ancelotti había llegado en 2013 y lo cierto es que el Madrid había ganado la Champions en 2014 y entiendo que Ancelotti también tenía conocimiento de James. ¿O fue una cosa de la directiva? No, bueno, fue una cosa directiva, pero que por supuesto que Ancelotti lo había visto. Dijeron, siempre le informan cuando ya van a por un jugador, tienen muchos vistos, aparte de los jugadores que diga el míster que le puede gustar, la dirección deportiva le dice pues uno por cada puesto, que al final fichas 5, ¿no? Pero no fichas los 11 de uno de cada puesto, pero siempre tienes uno en la primera lista y 2 o 3 en la segunda, ¿no? Dice, sí. James nos está interesando bastante, nos hace falta un centrocampista además de Kroos también, que queda un año y que se va a venir, y así fue, le pagaron 25 millones al Bayern, y James nos interesa y vamos a ir a por él. ¿Te parece bien? Sí, es un buen centrocampista. Claro, él aparte de lo que lo ha visto, le enseñan vídeos de partidos, ven partidos, la dirección deportiva le dice el informe de los partidos que ha visto y lo que aporta, su calidad técnica, porque era capaz de dirigir por todos los lados, tenía buen regate, tenía un guante en el pie, la verdad, que tenía un guante, técnicamente era muy bueno. Sí. Y entonces dijeron, vamos a por él, y sí, dijeron, pues sí, vamos a ir a por él. Y todos sabían que lo iban a conseguir porque no iba a ser una operación cara, sino que ahí Jorge Méndez, por supuesto, que estaba pues con Cristiano, con Pepe, con Coentrao, dijo, vas al Madrid fijo, que es el mejor sitio, claro, y así fue. Y al final vino al Madrid. Bueno, la verdad es que la primera temporada destaca de la mano de Ancelotti, con el que por cierto luego mantiene su relación muy buena para ir al Everton y en fin, todo este tipo de cosas. Sí. Pero ¿cómo es, tú que ya conoces de primera mano, ya estás por aquel entonces, lógicamente, ya llevas muchos años en el periodismo para 2014, ¿qué tipo, qué sensación de persona, de futbolista te da a ti James Rodríguez? Pues mira, aquí vamos a hablar muy claro. O sea, por eso estamos aquí, para contar lo que la gente no cuenta. A James le destroza la prensa colombiana. Yo tengo mucha relación con Colombia, he tenido parejas colombianas y a mí, yo he entrado en programas de radio en Colombia y cuando estaba en ABC muchas veces. Y todos los días, los programas como las tertulias de aquí en Colombia, hay tertulias de fútbol aquí, y son calentísimas, además las hacen en la tele, no en la radio, también en la radio, pero sobre todo en la tele. Y era que cuando no era titular, que se tenía aquí del Madrid, empezaron a decir durante años, que se tenía aquí del Madrid porque una estrella como James no puede ser suplente en el Madrid, tiene que jugar. Entonces, ese calentamiento que era total, era como aquí. Imagínate las tertulias de aquí todas las tardes diciendo eso. Todos los periodistas, es el mejor. Claro, como era el exponente de Colombia, a ellos les vendía mucho decir esto. Entonces, tiene que jugar. Entonces, le calentaban la cabeza y a James le calentaban la cabeza, a sus representantes también, que ya no era Jorge Méndez. Jorge Méndez hizo la operación, pero después ya, cuando estuvo en el Madrid, tenía otros. Y le calentaban la cabeza y al final, él, ¿qué hizo? Bajó las manos en el Madrid, estuvo un poco díscolo porque yo tengo que jugar. En vez de estar motivado de decir, voy a ganarme el puesto o vas a jugar todos los segundos tiempos, tú sabes lo que le pasa ahora a cualquier jugador de Madrid, que si no juegas hoy, juegas mañana, entras 20 minutos en un partido, ahora tienes que rotar. Él no entendía eso porque en Colombia era la estrella, ¿sabes? En Colombia era la estrella, pero era una cosa. Él tenía el balón y dirigía el equipo, pero le ponían 2 centrocampistas como serían Tchouaméni y Valverde, para que nos entendamos, detrás,
para que él no tuviera que bajar. En el Madrid, ¿qué pasaba? Que en el Madrid tenías que también defender. Y él, el físico no le daba para eso. Entonces, por eso no era titular fijo, rotaba. Y lo que pasó que él bajó las manos y empezó a enfadarse, o sea, a ser negativo psicológicamente de que yo tengo que jugar y como que no juego. Hombre, es que en el Madrid estaba Casemiro, es que en el Madrid estaba Kroos, es que en el Madrid estaba Modric, es que vamos, fíjate, es que acaban de ganar la Copa de Europa. Claro. Y él jugó, la primera temporada jugó mucho, pero después empezó, es cuando el Madrid se va en la temporada 14-15, que se va Ancelotti, que no se ganan cosas así, no se ganan la Liga de la Champions, ya empiezan las críticas. Y él entró en esa dinámica que es negativa. Nunca, ten en cuenta, cuando una prensa es todo el día tertulia, ten en cuenta que representas a un país. Claro, ¿qué hace el país? Pues que tú eres el mejor y que el Madrid se está equivocando y que te tienes que ir de ahí. Y entonces eso le afectó, bajó el rendimiento, perdió esa motivación. Fue un error suyo, y lo sabe, porque fíjate, después de su carrera, en el Bayern, cuando fue cedido por el Madrid, acuérdate, lo hizo muy bien, cogió las riendas del equipo, pero tampoco era titular fijo, jugaba mucho. Además, aquí en el Bernabéu, precisamente aquel partido que el Madrid con prórroga elimina por fin al Bayern y después gana la Champions, y él lo hizo muy bien, pero tampoco era titular fijo porque el físico no le daba. No le daba para ser. No, y que además parecía una persona también, pues justo en ese primer año, en esa primera temporada, en esa temporada en la que se va Ancelotti porque no se gana nada, es la temporada en la que la famosa fiesta después del 4-0 que nos hace el Atlético de Madrid con Cristiano, el DJ Roldán que al final pues, claro, al final digamos que él pasaba por allí pero le pilla de lleno porque la crítica es a todo el equipo, pero claro, en él se centra también. Sí, porque además estaba lesionado, acuérdate, no tenía que haber... Que estás ahí sentado y parado, porque es una fiesta... Claro, esto es lo que pasó con el caso ese de Cristiano también, que fue un golpe, ¿ves? Porque las relaciones de Cristiano con el Madrid también no fueron bien. Porque Cristiano ya era mucho más que un futbolista. Hizo una fiesta de cumpleaños en la que vino gente de todo el mundo. Vino Jorge Méndez, gente de todos los equipos del mundo que él tenía amigos. Vino de Portugal. Entonces hizo una fiesta de 150 personas muy importantes, directivos, dirigentes, empresarios, que cuando el Madrid le meten 4-0 en el Calderón, acuérdate, no la puedo anular. Claro. Ese es el error tuyo. Claro. Es que no puedes hacer una fiesta. Y James estaba ahí sentado. Pues claro, ¿qué pasa? También es verdad que es injusto, ¿eh? La fotografía te saca James para decir, mira, está lesionado. Porque había otra gente que no la sacaron que también estaba. Exacto. ¿Tú sabes qué? Pero es que tienes que vigilar mucho la imagen, porque verte ahí sentado cuando estás lesionado, pues no queda bien. Y está lesionado y no juega. Y le han metido 4-0 al Madrid. Claro, esas cosas hay que vigilarlas, ¿ves? Y Cristiano, ahí se fue. No tenía que haber hecho esa fiesta, tenía que haber anulado. Es que, claro, y además, ¿cómo se te ocurre hacer una fiesta después de un partido en el Calderón que nunca esperas que vas a perder 4-0, pero que puedes perder? Que puedes perder. Claro, pero no, la gente no se lo tomó igual siendo una derrota. Y además una derrota que, por cierto, hasta diciembre de 2014 el equipo volaba, porque volaba, sí. Pero de repente es llegar 2015 y empieza a caer hasta que pierde prácticamente opciones de ganar nada. Efectivamente, porque he visto el equipo físicamente no daba. Ya era hemos hablado en muchos programas de la actualidad. El fútbol ya había cambiado mucho. Ya hacían falta Tchouaménis, Valverdes, Camavingas. Exacto. Y el Madrid seguía y hacía Modric y Kroos. Y el Atlético de Madrid, ¿qué hacía? De Simeone era morder, correr. Pues claro, y te ganan. Claro, te falta físico. Hoy en día y James, ¿qué pasa? Que era un centrocampista que era un jugador elegante que te duraba bien una hora, pero no te duraba hora y media. Claro, y ahí estaba el tema. Pero ahora que ya vamos a enlazarlo, ¿cómo ves, a partir de esa fiesta, tú, Tomás, ya como periodista, ya dentro del Real Madrid, ¿tú crees que el ambiente antes de echar Florentino Ancelotti, que al final acaba cesado, el ambiente se enrarece con los jugadores? ¿Creéis que se vuelven a las viejas campañas con Mourinho? ¿Tú qué actitud ves de los jugadores del Real Madrid? ¿Más cerrados, más distantes con la prensa? ¿Cómo lo notas? El Madrid, lo has dicho, has sacado el tema muy bien, porque el tema de la fiesta es, el Madrid dice, no podemos permitir que un jugador esté por encima del club. Y ahí Cristiano no es que estuviera por encima del club, pero había hecho una fiesta que venía todo el mundo y dice, vamos a ver, después de un partido te lo estás jugando. Y la fiesta hizo mala imagen de Cristiano, de James, de otros jugadores, que hubo también jugadores que tenían hoy en día y estuvieron de pie y no pasaba nada, y otros que no fueron, muchos no fueron. Y es que el Madrid, eso es un daño para la imagen del Madrid. Y a partir del Madrid, los enfrentamientos con Cristiano eran muchos por tema económico, también por este tipo de cosas. Uh-huh. No se puede. El Madrid está por encima de todo esto. Y eso hizo daño. Y el míster también le cayó. ¿Y cómo permiten esta fiesta? También la permitió el club. No, es que la organiza él en su casa, sí, pero viene todo el mundo. Venían empresarios, Pestana, que tiene hoteles con él. Venían empresarios portugueses e ingleses. Eso era ya, no era una fiesta, eso era ya como un congreso. Dice, no se puede hacer esto. Y dice, no se puede hacer esto. El Madrid, a partir de ahora, claro, ahí hubo también Rapaport, dice, esto no se puede hacer. El Madrid y Florentino toma las riendas. ¿Qué pasó? Al final lo que tú dices, el equipo va decayendo físicamente, ¿ves? Porque Ancelotti
que ahora sí, y le cuesta mucho, no hacía cambios. ¿Te acuerdas que hacía cambios muy tarde? Y el equipo físicamente no daba, pero no se atrevía a sentar a Kroos o a Modric o a quien fuera. No se atrevía. Entonces, ya cambiar. Entonces, el Madrid, al final, decide cambiar el entrenador precisamente por eso, porque piensan que Ancelotti se ha quedado anticuado y hace falta un equipo. Decía que físicamente el equipo no estaba bien preparado, también es que había mucho veterano. Bueno, veterano, no es que fueran veteranos, sino que eran jugadores que jugaban con el balón, pero que no defendían tanto. Claro. Hay que hacer un cambio. Y eso fue lo que significó que buscamos un entrenador con otro revulsivo, que vaya más para arriba, que haga más cambios, que sea más físico, que no nos pueden ganar los equipos físicamente, y que se había quedado Ancelotti anticuado, y los jugadores lo saben que se iban. Los jugadores estaban muy contentos con Ancelotti, muy cómodos, pero claro, el Madrid como empresa siempre dice, sí, claro, están muy cómodos porque no entrenan como tienen que entrenar. Claro. Esta es la pelea siempre. Claro. El presidente decía que no entrenan como tienen que entrenar, y por eso se cesa Ancelotti al final de la temporada, y claro, y se buscan fichajes, y se cambia de entrenador. Y llega Rafa Benítez, pero ¿cuál es tu percepción como periodista, Tomás? ¿Cuál es tu percepción de los jugadores? ¿Se enrarece el ambiente? ¿Empiezan unas pequeñas disputas con el tema de la directiva por el cambio de entrenador que no lo querían? ¿Tú cómo lo percibes en la relación con los jugadores? Hombre, Ramos ahí, que sabes que era un líder, pues Ramos, ¿qué pasa? El Ramos, y eso yo te lo digo, lo hablaba con la cúpula, dice, Ramos quiere, que siga Ancelotti, es un gran entrenador, porque nos echa bronca dentro, pero fuera es elegante, no nos critica. Claro, después de la de Mourinho, en la que Mourinho les criticaba en la rueda de prensa, acuérdate, y les criticaba públicamente, que eso les molestaba mucho, Ancelotti siempre echaba broncas, y me lo han contado de buena fe, de gente dentro del vestuario, dice, echa broncas, pero así adentro. Ahora, cuando sale fuera, dice, hemos hecho esto mal, no se mete con nadie. Ahora, cuando se ha enfadado mucho, dice, ya les he dicho a los jugadores que han hecho mal esto, y lo digo aquí, también lo puedo decir aquí en la sala de prensa, pero primero hay que echar la bronca al jugador o a los jugadores dentro del vestuario o el lunes o el martes en Valdebebas, pero no ir a la prensa primero. Entonces, a eso le gustaba a Ancelotti, porque al final, ¿qué pasa? Que se acomodaban a Ancelotti. Ancelotti, como jugaba siempre, quería mucho, ¿sabes?, en los líderes o los veteranos, no hacía muchos cambios, entonces los veteranos le apoyaban. ¿Qué pasa? Que Florentino Pérez, lo digo claramente, dijo, no, pero esto, claro, cuando los jugadores dicen que quieren ser un entrenador, porque están muy cómodos. Hace falta un entrenador que cambie esto, que meta más físico, que la gente tenga que rendir más y no que se aburguesen, ¿sabes? Porque esos últimos 5 meses, como tú has dicho, de enero a mayo, pues el equipo no llegaba, claro. Y a todo esto que estamos con el protagonista del vídeo, que es James, es uno más, pues que lógicamente, como decimos, le cuesta el tema físico, luego además también muchos dimes y diretes con la noche madrileña, porque por lo visto James pues también le gustaba disfrutar un poco más de la cuenta de ese tema. Pero llega un momento para James, o la carrera de James en Real Madrid, que es como punto y aparte, que es la llegada de Zidane. Porque además también está Isco, con el que pelea por el puesto. ¿Tú cómo vives todo esto? ¿Efectivamente notas desde el principio la competencia? ¿Notas que Zidane va a caer más hacia Isco? ¿Notas una cierta animadversión de Zidane hacia James? Porque también hubo un montón de controversia entre Zidane y James, y en Colombia mucho más. ¿Cómo vives tú todo esto y qué es lo que ves y qué es lo que nos puedes contar de la relación entre los dos, de cómo se deteriora futbolísticamente James, de cómo ya prepara su salida del Real Madrid? ¿Cómo lo ves todo esto a partir de Zidane? Efectivamente, además Zidane desde el primer partido de Liga, ahí está, dice, a lo mejor no tenía que haberlo dicho, quédate dentro y dice, no, aquí el titular va a ser Isco, tengo claro el equipo, Isco es titular en el 4-4-2 y James es un jugador más, pero como que no había muy buena relación con James, porque sabes que James ya tuvo un enfrentamiento con Benítez, porque, claro, había jugado, venía de la selección y Benítez le dijo que viniera a la gira de Australia y China y que se incorporara 7 días antes para que, si querían, porque Benítez le quería hacer titular y ahí James se equivoca. Dice, yo quiero mis vacaciones enteras y ya está, tengo derecho a mis 30 días. Pues claro, pues no fue a China, o sea, ya llegó tarde. Dice, ¿qué pasa? Pues ya empezó a perder la titularidad con Benítez. Dice, ¿y qué pasa en el club? Ya sé que tú tienes derecho a tus vacaciones, pero te estás jugando a titularidad, hay un entrenador nuevo, te dice que vas a ser titular y no vienes, ¿qué pasa? El fútbol no es una empresa de 40 años o 50 años como está yo en ABC. El fútbol es una empresa de 15 años. A lo mejor en el Madrid estás 1, 2 o 3 porque si para ti no priorizas que vas a ser titular con el Madrid, no es bueno. Le dijeron que acortara las vacaciones y se enfadó. Se enfadó con el club, se enfadó con Benítez. Dice, bueno, pues no vengas. Pues ¿qué pasa? Que ya empezó a ya no ser titular con Benítez. Le hizo la cruz. Claro, no es que le hiciera la cruz. Dice, ya he cogido a otros y jugarás, entró después, pero ya te estaba diciendo un entrenador, por favor, que ibas a ser titular. ¿Qué pasa? Que después viene Zidane y Zidane eso lo sabe. Y Isco estaba en su mejor momento, claro, a Isco como cuarto centrocampista, protegido por detrás por Casemiro, pues en ese momento estaba rindiendo bien. Y dijo Zidane ya de la primera jornada, no, el titular es Isco. Claro, eso
a mí tampoco me sonó raro, yo no me habría mojado. Y James ya vio entonces que la preferencia era Isco. Entonces ya había un ambiente en relación en el club con él. Desde Benítez también, ya como Benítez no era titular, estaba, lo que te digo, estaba dado de vuelta y en plan negativo. Y con Zidane también pasó. ¿Y qué pasaba? Que salía Isco y James salía en los segundos tiempos. Y ya el enfrentamiento con Zidane era clarísimo. ¿Por qué? Es que lo que digo, esto es muy importante. En Colombia ahí también con Zidane te tienes que ir, ha dicho que Isco ni siquiera te deja probar quién se gana el puesto, te tienes que ir. Le calentaba en la cabeza todos los días. Eran tertulias mañana, tarde y noche en la televisión colombiana. Tú eres una estrella. Y se lo creyó. Eres una estrella que no eres titular. Entonces, él ya entraba, los gestos que veías cuando entraba en los últimos tiempos, entraba con gesto mal encarado, no le miraba la cara a Zidane. ¿Qué pasa? Que después, como tú bien sabes, gana, y todo el mundo del fútbol sabe, y todo el mundo madridismo sobre todo, el Madrid gana la Copa de Europa del 2016 sin James, 2017 sin James, 2018 sin James. Claro, cuando gana la Copa de Europa sin James, pues ahí te acabaste. Mira, el Madrid gana la Copa de Europa sin ti. Claro, como le pasó a la madre de Mbappé cuando dijo hace 2 años, el Madrid gana la Copa de Europa sin mi hijo, claro. Es que el Madrid es mucho más que un futbolista, ahí te lo está demostrando. James, que era una estrella, no juega ni siquiera un minuto en la final. Y efectivamente. ¿Te acuerdas? Ni un minuto. Muchas finales de cortes tampoco le sacó 5 minutos y ninguna. Para decirle, mira, ni un minuto jugamos contigo y ganamos. Y ganamos la Supercopa de Europa y ganamos el Mundial de Clubes. Claro, Zidane le estaba lanzando unos mensajes a la prensa colombiana y a él que eran durísimos. O sea, veías a James sentado en el banquillo y el Madrid celebrando la Champions. Claro. Oye, y todo esto, ¿cómo se lo tomaba Florentino? ¿Cómo lo veía? ¿Le dejaba al entrenador hacer o él tenía una opinión? Porque claro, le había traído como gran estrella del Mundial 2014 junto con Toni Kroos. Entonces, claro, yo imagino Florentino diría, pero bueno, ¿qué pasa con este chaval? ¿Por qué no tiene mejor rango? ¿Él era conocedor de todo esto? Él cuando ve que Zidane, el equipo con él funciona, Zidane llega y el equipo se pone a funcionar y aquella liga, te acordarás, 15-16, sacó más puntos que Barcelona de Luis Enrique. Cuando llenó la segunda vuelta, Zidane ganó la liga. La media liga la ganó él. Sí. Y te acuerdas, gana la Champions. Y pues, si llega a haber 3 jornadas más de liga, gana la liga. Él puso, sí. ¿Qué pasa? Que fue cuando el Real Madrid pierde un 0-1 contra el Atlético de Madrid. Me acuerdo que era el 28 de febrero en liga. Y el Atlético de Madrid, acordarás, el 28 de febrero, creo que de 2016, estoy hablando así ahora mismo de memoria, pero me acuerdo porque lo publiqué muchas veces. Hubo un antes y un después. El Atlético de Madrid le gana en el Bernabéu y el Atlético de Madrid venía de jugar contra el PSV una prórroga y penaltis 3 días antes. O sea, y vio los datos telemétricos que tenían los ayudantes de Zidane. Decían, oye, que el Atlético de Madrid ha corrido más que nosotros y ha jugado 120 minutos y penaltis 3 días antes. Esto no puede ser. Salió Zidane a la rueda de prensa y dijo, se acabó. Y es cuando entró Casemiro en el equipo titular. Fue aquel en febrero. Y a partir de ahí, Casemiro, ¿qué pasa? Y James, o sea, quería un equipo más físico. Y James precisamente era uno de los que más corría. Él transforma el equipo, va en Liga como una moto, va en Champions como una moto, gana la Champions contra el Atlético de Madrid en Milán. Y James era negativo, veía que no entraba en los segundos tiempos, entraba rato, entraba en la Copa, entraba en partidos, pero no era titular. Casi nunca fue titular. Salvo una lesión, casi nunca fue titular. Entonces, ¿qué pasa? Y le demostró y dice, mira, sin ti he ganado la Liga, particularmente a Luis Enrique, las 20... No quedaban 17 jornadas, 16 jornadas. Dice, he ganado la Liga sin ti, casi ganado la Liga sin ti, particularmente se la ha ganado Luis Enrique por puntos, he ganado la Champions y no me hace falta. Entonces, Florentino, ¿qué dice? Es que el equipo funciona así. Y dice, ahí dejó mano al entrenador cuando vio que el equipo... Tú sabes que el Florentino, si el equipo va funcionando y con Zidane funcionó, no dice nada. Dice, eso es cosa del entrenador. Y si James iba arriba a decirle algo, dice, el equipo está funcionando y tiene mano el entrenador. Está jugando otra gente que está rindiendo. Sí. Entonces Florentino ahí vio que... Y además, Florentino ya lo sabía desde a ti, yo o tú. A mí me dice... Un entrenador mañana, estoy en el Madrid, yo vengo de Colombia, vengo de jugar, soy ya conocido, y me dice que voy a ser titular en el Madrid y que cortes tus vacaciones 6 días y te vienes a China, yo voy a China, vamos, pago un avión privado. Claro, efectivamente. Pago un avión privado. Sí, aquel fue quizá el mayor error de James. Claro, o sea, eres una estrella en vacaciones, o sea, si tú con 25, 26 años estás empezando vacaciones, ¿qué pasa? Le pusieron la cruz, digo, este jugador no es Pirri. Este jugador, que no habla mucho, bueno, no lo ha visto jugar, que Pirri jugaba con 42 de fiebre y escayolado. Dice, este jugador no es Gento, que jugaba siempre como estuviera lesionado. Este jugador no es para el Madrid. El Madrid hay que jugar lesionado. O sea, yo por el Madrid muero. Y este jugador primaba. Cuando usa una carrera, tú sabes que te dura 15 años y a primer nivel te dura 10 o 12. Y estás en el Madrid, el mejor equipo del mundo, que esto hay que decirlo objetivamente. Y tú dices que te quedas de vacaciones con tu mujer en Croacia 6 días más. Y te estás diciendo el entrenador que vas a ser titular del Madrid en un sitio con la competencia que hay, que está Casemiro, Kroos, Modric... Y dices que te quedas de vacaciones y han puesto la cruz. Claro, te has puesto tú solo. Efectivamente. Oye, Tomás, ¿y cuándo empieza a preparar James
su salida del Real Madrid? ¿O cuándo el Real Madrid ya ve que es inevitable que al final se tenga que marchar? Porque llega un momento que el Madrid dice, bueno, que por cierto lo ceden, a mí me extraña que no lo vendan, pero no sé Sí. si es que no hubo ofertas o ¿por qué deciden venderlo? Porque porque ganaba, bueno, 8,5 millones, que eran 16 brutos al Madrid, pues el Bayern no quería pagar eso y lo cede 2 años. Dice, bueno, no vamos a pagar el traspaso. Porque el Bayern también lo quería poner a prueba, porque sabía lo que pasaba, que físicamente no daba. El Bayern, ¿qué pasa? Que estaba muy protegido, porque tú sabes que los alemanes todos corren mucho. Entonces, Claro, que uno corra menos, pero dirija al equipo, no pasa nada. Lo malo es cuando hay tres. En el Bayern claro. había uno, que era él. Entonces, ¿qué pasa? Y no era titular siempre, pero jugó bien. Pero ha visto, al final no pagan el traspaso porque no les convence para pagar un traspaso de 45 millones o Claro. 40 millones. Entonces, ¿qué pasa? El Madrid dijo, ¿qué pasa? Que había una estrella ahí dentro. Un jugador que además no admitía ser suplente mentalmente. Ha visto su mentalidad, ha sido muy corto, muy poco inteligente. Pudiste ser titular con Benítez y no viniste antes. Y después ya empiezas a ser negativo. No juego. ¿Sabes cuál es la táctica? Después le pasó a Isco en el Madrid años después. Que Exacto. yo soy una estrella y yo, si no me sacan, no corro porque yo tendría que jugar. Oye, o sea, como diciendo, yo estoy por encima de lo que están jugando. Perdóname, que el equipo gana sin ti, que el Claro. equipo es mejor que sin ti. Sí, que ¿Por qué no, te no son consideras capaces de mejor? controlar esa soberbia. Claro, y además, ya te digo, pero es muy importante lo de Colombia, que lo sepáis, porque en Colombia era todo el día hablando de él, porque es su estrella, en el Mundial. Ten en cuenta que Colombia no tiene a 17 jugadores internacionales mundiales, tiene a 3 o 4, y él era el número 1. En aquella época, ¿te acuerdas? Era el 10 de Colombia, todo el mundo jugaba para él, le ponían 2 centrocampistas atrás que le protegían, claro, brillaba porque no tenía que bajar. Claro, y entonces se considera que, tío, oye, que Colombia no ganó el Mundial, ¿eh? O sea, hizo un gran Mundial, ni ganó Sí. la Copa de América. Pero claro, es que cuando te empiezan a machacar la cabeza y te lo crees, y ahí se ve que él fue muy poco inteligente. El Madrid ya dijo, no hay nada que hacer, porque él, con Zidane, pues quería jugar, no decía nada, pero estaba molesto, entonces no entrenaba bien. Si no entrena, mira a Lucas Vázquez. Vamos a decir que es el último jugador de la plantilla, ahora además de Güler, que empezó a jugar. Pues Lucas Vázquez baja de correr, y cuando sale rinde y ahí está. ¿Me entiendes? Que esa es la moral del Madrid. A ti el Madrid te saca 15, 20 partidos, pero cuando salgas tienes que estar perfecto. Y si estás perfecto, renovarás y seguirás, porque la año que viene jugarás 22 y 23. Y bueno, Lucas Vázquez ha jugado en el Madrid 44 partidos muchas veces, cuidado. Que Madrid que ha jugado 44 partidos, cuidado. Sí, sí, sí. Que O sea, sí que que hay muchos esto, jugadores que como James a lo mejor llegan al Madrid pensando, bueno, yo ya soy una estrella, a mí me tienen que Eso. sacar, cuando es lo contrario. En el Madrid Eso digamos que es. tienes que empezar a ganártelo. Claro, porque es que en el Madrid al lado, fíjate la plantilla de hoy, pues aplícatela a 2016 de otra manera. Si tú estás con Kroos, Modric, tratados, Ozil se iba ya, pero fíjate, también había estado Ozil. O sea, fíjate qué plantilla, Kroos, Modric, Casemiro, Ozil, tú, que eso no es una plantilla. Además, Di María hasta el 2014, que es que había muchos buenos jugadores, que es que dices, no vas a una plantilla que son si lo bueno del Madrid, y generalmente casi siempre lo cumple, es que el banquillo es tan bueno como los titulares. Claro. Ese es el tema. El asunto, Tomás, y ya para ir concluyendo con el tema de James, cuando él vuelve de la cesión del Bayern, que se encuentra de nuevo a Zidane, que Zidane ha vuelto Sí. ese año, claro, Zidane, Hazard se ha lesionado ya, con lo cual tiene necesidad Sí. de jugadores y empieza a contar con James porque Bale, que es la otra oveja negra, pues está también lesionado. Entonces, el Eso. problema es que James lo empieza a hacer bien. Recuerdo que marca un gol frente a Almería en un 4-2 a su vuelta. Parece que el hype vuelve a retomarse, pero de repente se va a un parón de selecciones donde se lesiona con Colombia. Y Zidane se agarra un rebote de la hostia. Y ahí es cuando ya le echa la cruz definitiva y James ya no vuelve a jugar hasta que se va. O sea, ¿el James que vuelve al Madrid no ha aprendido la lección? No, es que ha visto él, y lo digo por eso lo insisto tanto, es que él, lo que decían en Colombia, era muy colombiano, muy sudamericano. Estabas en Europa, aquí te vas a hacer una estrella en el Madrid, podías ser una estrella en el Madrid, el equipo que te va a dar aura en todo el mundo, y seguía por los parámetros colombianos. Y eres una estrella y todo el mundo decía que tú, pues si no, que te vendan. Claro, cuando te está todo el mundo diciendo que te vendan, que tú no tienes que entrenar más, que tú no tienes que entrenar más, que tú, si no juegas es porque no les da la gana. O sea, que como si no hubiera contrarios, como si no hubiera Modric, ni Casemiro, ni Kroos. Vamos a ver, que aquí eres una estrella, pero que Kroos es una estrella de Alemania que ha ganado un mundial. Jolín, Claro. y Modric, fíjate lo que ha ganado con Croacia, que bueno, ha sido finalista de mundial, ha hecho Eurocopas, la Liga de las Naciones, Croacia, la mejor Croacia de la historia con Modric. ¿Tú sabes con quién estás? Y te crees que eres más que ellos. Y él se lo creía eso. O sea, no fue nada, era muy cortito. Entonces, por eso Mari dijo, no hay nada que hacer. Porque si no te estás dando cuenta de lo que está pasando, y si tú entrenas y luchas y corres y dices, con la calidad que tiene puedes competir y rotarás mucho. Pero claro, si estás en una dinámica negativa, cuando en tus entrenamientos toco el balón, lo hago muy bien así, pero a medio gas, y no te matas como los demás, Claro.
que es lo que también ha hecho Isco posteriormente, Claro. pues mira cómo acabas. Mira cómo Sí, porque acabas. bueno, de ahí viene un poco el origen del cambio del Real Madrid, del perfil de jugador que busca. De un jugador de Claro. toque, de calidad, de mover el balón, a un jugador hiperfísico. Camavinga, Tchouaméni, todo este tipo de nuevos fichajes. Claro, ahora dice, como lo hemos hablado en muchos programas a diario, dice, ahora el fútbol de hoy en día, y el de hace ya 5 o 6 años y antes, y Ancelotti cuando ha vuelto ahora lo aplica, y Zidane tampoco no quiso aplicarlo y por eso también se fue, es que tienes que tener un jugador, un cross. ¿Has visto? Uno, no un cross y un Modric. Ahora juegan cross y Modric muchas veces que lo hemos visto porque ahí están todo el Madrid está lesionado. No hay más remedio. Pero dice, tienes que tener uno que corra menos y que dirija el equipo. Todos los demás tienen que ser muy buenos y que corran. Claro. Es decir, Rodrigo corre, Vinicius corre, pero es que Güler corre, pero es que fíjate, Güler que tiene una calidad inmensa, pero es que ¿qué pasa al Madrid? Que Tchouaméni, Camavinga, Valverde, todos esos corren y corren y corren y te permiten que haya un cross que corra menos, que juegue a gasoil, pero que te dirija al equipo. Claro. Por eso puede haber uno, y no puede haber 2 ni 3. Y James, fíjate, James y Kroos, o James y Modric, eran 2, eran demasiado. ¿Y tú cómo notaste a nivel personal, Tomás, el trato de James con la prensa? ¿Era cercano? ¿Era una persona abierta? ¿O tú lo veías simplemente pues un chaval que las malas influencias, la mala lengua periodística le estaba llevando por el mal camino? No, él como sabía lo que estaba pasando, de que en Colombia decían que era una estrella, que tienes que irte de ahí y no tienes que hacer más, que ya lo has hecho todo. Entonces, como él veía eso, y el Madrid ganaba, pues entonces en silencio. Él no se quejaba, él no hizo declaraciones públicas nunca importantes. O sea, él veía que el equipo ganaba, entonces estaba en el banquillo, había finales que encima el entrenador, Zidane, ni le sacaba, el banquillo sentado con y no entraba ni un minuto para decirte, mira, si hemos ganado sin ti, que es cuando dijo, ya me tengo que ir de aquí definitivamente, pues claro, ni sacan ni un minuto. Pero, y salió Lucas Vázquez, que era titular, acuérdate, el que marca el penalti en Milán. Pues, y tú no jugabas. James, no jugabas. Pues entonces, ¿qué pasa? Se tiene que ir. Entonces, no hacía declaraciones porque el equipo ganaba. O sea, fíjate, le pilla 16, 17, 18, que el Madrid gana 3 Champions y gana la Liga del 17. Y la del 15, y la del 16, pero te digo, porque Zidane entró tarde, que se llega a entrar 3 semanas antes, gana la Liga también. Y la del 18 también estuvo ahí a punto. O sea, quiero decirte, ¿qué hago de aquí? Si con 3 Champions, ¿qué vas a contestar? No puedes decir nada. Efectivamente. Es decir, ¿qué vas a decir? Pues se sonaría. ¿Y qué pasa? Tampoco hacía declaraciones en Colombia cuando iba allí. No, el entrenador saca a quien quiere conveniente, yo y quiero jugar, pues bueno, por el entrenador, y ya está, no decía más. Claro, pero es que el Madrid ganaba. Claro, es que el Madrid ganaba 3 Champions. Claro, es que es así. Sí, que... y tú no reaccionabas. ¿Y crees que al final, ya para poner un poco la guinda a todo esto, crees que estuvo mal asesorado en general por parte de quien fuera su representante, agente de imagen, lo que fuera? Sí, estuvo, pues sí, porque ahí tenía que haber el agente, como también como la prensa colombiana, era también de los que decía que no puede ser, que tiene que jugar. O sea, no veía el asunto. Vamos a ver, que tiene, y a la gente se lo han dicho, y al jugador, tienes que luchar, tienes que correr y tienes que ganarte el puesto. Tienes que ganarte el puesto porque hay gente tan buena como tú. Y se lo decían, y a la gente también se lo dijeron. Y la gente no hablaba públicamente, pero lo que le decía él en la cabeza, lo que le decía a James en la cabeza era lo mismo. Tú eres una estrella, tienes que jugar, pues tenemos que ir de aquí. Pero tú no tienes nada más que hacer, ¿no? La gente lo que tiene que decir, oye, lo que te está diciendo el míster, el entrenador, lo que te está diciendo el míster, a lo mejor dice, Zidane no hablaba más tanto contigo porque había un enfrentamiento precisamente porque el jugador no reaccionaba. Pero todos los ayudantes de Zidane, empezando por Pintus y todo lo demás, decían, oye, si quieres jugar, tienes que... O sea, muchas veces son los ayudantes, como ahora es David Ancelotti, el que habla, el confidente de los jugadores, el que habla con todos, el que le dice las cosas en profundidad y habla con ellos media hora y una hora. Oye, tienes que ganar el puesto. Y para ganarte el puesto tienes que... Hay tanta gente tan buena como tú, Kroos, Modric, y dice, Casemiro ya es el físico de ahí, eso es intocable. Para Zidane, el Madrid es Casemiro y 10 más. Ese es intocable, porque es el que corre por todos. Y tú, para entrar ahí, tienes que jugar, correr más que Modric, correr más que Kroos y ser mejor que ellos para ser titular. Pero si no juegas, jugarás muchas veces segundos tiempos. Si tienes una dinámica positiva, el Madrid te meterá siempre en muchos segundos tiempos. Serás titular 22 partidos al año y jugarás casi todos. Claro. Pero no vas a ser titular si no eres mejor que Modric y que Kroos. Claro, al final le faltó ese consejo de padre, ¿verdad? De decir, claro, míralo de otra manera. De un representante de verdad que diga, vamos a ver, que lo vea con objetividad y que no lo vea que es mi representado, yo con él muero. No, pues una familia nunca es buena. No. Te están diciendo todo el mundo. Tienes que correr más y ser mucho más positivo en el campo, en el entrenamiento. Que se vea que tienes ganas, como Lucas Vázquez, mira Nacho, mira Lucas Vázquez, mira, todos se matan. Que si tú estás como que yo soy una estrella, entonces juego
tocando el balón aquí, entreno, pero como sé que no es titular, pues no entreno más. Digo, pues entonces es que eres inferior incluso a Lucas Vázquez, eres inferior a todos. Claro, efectivamente. Si tú... yo creo que eso él no se dio cuenta y es una pena porque al final luego el chaval era parecía majete, era buen chaval, pero al final yo creo que la inmadurez fue un poco lo que le costó su carrera en el Real Madrid. Yo creo que sí, que no era nada inteligente e inmaduro, sí, no estaba, ¿sabes? No tenía la cabeza en ese sentido bien amoblada. Era un chico bueno, pero y se creía que era que él era una estrella y lo que le decían se lo creía. Dice, no te puedes creer esto, aquí te hacen una estrella en 2 minutos y cuando falles un penalti en una final eres el último mono del fútbol. Y tú te creías que era una estrella y te calentaban la cabeza y el Real Madrid ganaba las Copas Europa ya la prensa colombiana, que era todos los días, que yo estaba en esas tertulias, que eran de 2 o 3 horas. Pues ya, si el Madrid gana la Champions, pues te tienes que ir, pues claro, ya reconocían que ya no tenía sitio. Pues se tiene que ir, calentando la cabeza. Ya Jorge Méndez ya pues, llegó al acuerdo con el Bayern y ya, pues claro, porque dice, lo que el jugador no admitía, que lo estaba muy claro, es ser suplente. Ya lo he visto, no lo admitía. Es un suplente. En el Madrid no hay suplentes. Si tú luchas, vas a jugar todos los partidos. Lo que pasa es que no empiezas en el 11 titular del Madrid-Barcelona. Claro. Entonces lo que quería ser era titular del Madrid-Barcelona. Claro, pues no lo vas a ser. Eso no podía ser. Bueno, Tomás, oye, pues súper interesante esta charla y ahora vamos a continuar con la siguiente. Pero bueno, yo te despido de esta de James, ¿vale? Un abrazo muy grande, amigos. Un abrazo.